De 12 semestre, líder de la línea de infectología pediátrica y el día de hoy vamos a hablar sobre neuroinfecciones, exactamente sobre meningitis versus encefalitis. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta mientras yo voy exponiendo, me interrumpen, no hay ningún problema. Porque acá no alcanzo a ver. De igual, si tienen preguntas al final de la charla también podemos generar el espacio de preguntas. Entonces, para empezar, estos son los artículos que utilicé para hacer esta revisión, entre esos unos de la Sociedad Española de Pediatría y otros de la revista Microorganisms, que pues nos habla muchísimo de todas estas neuroinfecciones. Esta va a ser como el orden de la noche de esta charla y pues ya de una vez entrando en materia, pues lo primero que tenemos que definir es qué es meningitis y asimismo qué es encefalitis. Entonces, se conoce que la meningitis es un proceso inflamatorio de las meninges que puede ser de origen infeccioso o algunas veces no. Para temas de esta charla, pues vamos a hablar de meningitis pues de origen infeccioso. Recordando un poco de anatomía, pues las meninges son las capas membranosas que protegen al cerebro y a la médula espinal. Son tres exactamente, la dura madre, que es la más superficial, que tiene dos capas, una que está en contacto con el periósteo y la otra que está en contacto con la segunda meninge, que es la aracnoides. La aracnoides, que debajo de esta vamos a tener un espacio súper importante, que es el espacio subaracnoideo, que va a tener pues todo el contenido pues del líquido cefalorraquídeo de esta parte como del sistema nervioso central, y la pía madre, que es la última meninge y dentro de ellas pues la más delgada eh, y más vascularizada. Asimismo, tenemos que la encefalitis es un proceso inflamatorio agudo del parénquima cerebral que genera una disfunción neuropsicológica evidenciada clínicamente. Existen varios tipos de encefalitis, entre esas vamos a tener la encefalitis primaria, que es secundaria a esa infección directa del patógeno, que pues más adelante vamos a ver que generalmente son virus, su etiología pues principal. También tenemos las encefalitis postinfecciosas, que también se conocen o dentro de ellas encontramos las encefalitis autoinmunes, la encefalomielitis aguda diseminada, que pues vamos a tener que estos son procesos ya subagudos, que no son tan de inicio súbito, sino que van a estar precedida por un prodromo, un cuadro viral anterior y que posterior a esto los pacientes, en este caso los niños, pueden presentar pues sintomatología neuropsicológica, pero que directamente no está asociada al ingreso del virus al encéfalo. Vamos a tener también las de origen mixto, pues que vamos a tener entre esas cuando se afectan las meninges y el encéfalo, la meningoencefalitis, y cuando se afecta el encéfalo y la médula espinal, la encefalomielitis. Hablando entonces un poco de epidemiología, vamos a tener que la meningitis bacteriana aguda es la infección más común del sistema nervioso central, que su incidencia depende del grupo etario, pero que su mayor pico o su mayor incidencia está en los niños menores de 2 meses. En Estados Unidos, para el año 2006 y 2007 se dataron 81 casos por cada 1.000 habitantes en menores de 2 meses versus 0,4 casos en los niños más grandes entre 11 a 17 años.
Esta entidad es muchísimo más común en países de ingresos bajos y medios y tiene una alta carga de morbimortalidad, ocupando entre el 12 al 50% en los países pues subdesarrollados. Asimismo, como dato curioso, pues existe una localización en el África subsahariana que se llama Cinturón de la Meningitis. Esta localización se extiende exactamente desde Senegal hasta Etiopía y es una localización en donde se encuentra la mayor carga de enfermedad meningocóxica en los países de este continente. Tienen, pues se ha datado que antes del año 2010 tenían entre el 80 al 85% de todos los casos en estos países. Que para la epidemiología de la encefalitis, pues tenemos que es una infección menos grave o menos letal, em, pero que también tiene una alta incidencia y, por ejemplo, en España se ha datado una incidencia anual de 5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes año y que puede ubicarse en los menores de un año. En España también se ha datado que el patógeno más común en el cual se ha visto implicada esta entidad es el enterovirus, a diferencia que en Estados Unidos son las encefalitis herpéticas. Y que de igual, esto puede variar según la época del año, pues asociado a los picos virales que hay en cada época del año. Por ejemplo, verano y otoño vamos a tener picos de enterovirus y arbovirus, que estos pues en estas épocas suelen dar más encefalitis, y en el invierno todos los virus que son asociados a las infecciones del tracto respiratorio, como lo son la influenza y el adenovirus. Y un poco de los datos de acá de Colombia, pues tenemos que para el año 2015 a 2020, pues en los datos publicados por el Instituto Nacional de Salud, se tiene que los tres patógenos más comunes en meningitis son estas tres bacterias, el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza, teniendo una mayor carga de letalidad el Streptococcus pneumoniae, ocupando entre un 13 y un 27%. Y que asimismo, como lo vemos en las gráficas, pues su incidencia para el año 2020 ha disminuido. Ahora bien, hablando un poco de la fisiopatología, para hablar del meningitis tenemos tres vías de accesos. Entonces está la materna, asociada a bacteremia y por extensión directa. Entonces en la materna lo que vamos a tener en cuenta son esos factores de riesgo ginecológicos que tiene la madre. Entre esos, si hay colonización o no hay colonización por el Streptococcus del grupo B, si ha estado expuesta a una infección ginecológica como lo son la endometritis o como lo es la coriamnionitis, o también pues si la madre tiene una ruptura prematura de membranas prolongada, que esto aumenta el riesgo y por ende la continuidad de todos los patógenos del canal vaginal. Em, y hablando un poco sobre la vía de extensión directa, pues lo que más asociamos son las infecciones del tracto respiratorio, que una vez ingresan, pues por las vías respiratorias superiores, nariz, boca, todos estos patógenos pueden ascender atravesando la barrera hematoencefálica y causando así, pues, la inflamación de las meninges en algunos casos y en otros casos la inflamación del encéfalo. Hablando un poco más molecularmente, pues una vez ingresa la bacteria, vamos a tener una respuesta inflamatoria, una cascada inflamatoria mediada por la migración de neutrófilos. Y que estos a su vez, a través de la quimiotaxis, van a aumentar la secreción de citoquinas, que entre esas tenemos la interleuquina 1B o el factor proinflamatorio CXCL1, 2 y 5, que van a propiciar la perpetuación pues, de esta cascada. Y secundariamente vamos a tener la disminución de la presión de perfusión cerebral, edema cerebral, aumento de la presión intracerebral o intracraniana,
alteración metabólica celular y asociado también vasculitis, que a final de cuentas nos van a llevar a una muerte y lesión celular con daño neuronal. Ahora bien, hablando un poco de lo que pasa en la encefalitis, pues toda esta respuesta pues va a estar mediada por la cascada inflamatoria. Pero como lo habíamos dicho al inicio, existen varios tipos de encefalitis. Entonces, en el caso de una encefalitis primaria, donde el patógeno, ejemplo, un virus, cualquiera de los que ya hemos mencionado, invade el sistema nervioso central, atraviesa la barrera hematoencefálica o también pues hace su extensión directa a través del transporte axonal retrógrado, lo que va a terminar propiciando es lo mismo, el daño neuronal directo, pero en este caso no en las meninges, sino que en el encéfalo. Y asociado podemos tener fenómenos vasculíticos más isquemia, que lo que van a hacer es perpetuar el daño. Hablando un poco sobre las encefalitis autoinmunes, en este cuadrito que tenemos aquí en esta imagen, em, podemos ver cómo en esta encefalitis mediada por los anticuerpos o autoanticuerpos NMDA, vamos a tener que a través de la formación de especies autorreactivas de linfocitos T y B posterior a la exposición a una infección viral, vamos a tener sobreestimulación del sistema inmune innato, disrupción de la barrera hematoencefálica, coestimulación por esos mismos patógenos y adicionalmente la creación de los anticuerpos, en este caso, en este ejemplo, anti-NMDA fuera del sistema nervioso que van a terminar entrando a la barrera o atravesando la barrera hematoencefálica, propiciando o desencadenando muchos más mecanismos de autorreactividad. Como bien sabemos, pues aquí diferenciamos como esos dos mecanismos fisiopatológicos que en una el patógeno es capaz de hacer daño per se o daño directamente al encéfalo, a diferencia de acá, que lo que va a hacer daño al encéfalo, pues son los autoanticuerpos. Y en eso como que recae la diferencia principal en estos dos tipos de encefalitis. Ahora, hablando un poco de la clasificación, pues tenemos que la meningitis se puede clasificar de muchas formas. Entre esas, según el grupo etario, que el principal objetivo de dividirlos con el grupo etario es identificar los diferentes patógenos, porque por cada grupo vamos a tener patógenos diferentes. El tiempo, entre esas una aguda y una crónica, que pues representa más de 4 semanas. La etiología, que vamos a tener bacteriana, aséptica, micótica, incluso parasitaria, de acuerdo al ambiente, pues si la meningitis es adquirida de la comunidad o si está asociada a la atención en salud. Y tener en cuenta también grupos especiales como son los pacientes que tienen un trauma cráneoencefálico o están inmunosuprimidos. Ahora, lo que hablábamos según el grupo etario, vamos a tener diferentes agentes etiológicos. Aquí hablando de la bacteriana, lo que vamos a tener es que en los neonatos pretérminos, los principales agentes etiológicos van a ser la E. coli y el Streptococcus del grupo B. Esto asociado pues a que es un patógeno, a que es una bacteria que puede estar presente en el canal no tanto en el canal vaginal, sino más bien en el hisopado anorrectal que se hace, pues que se hace o que se realiza en las maternas. En, adicionalmente, pues los neonatos a término y los infantes menores de 3 meses, pues vamos a tener que ahí ya incluimos, aparte de la E. coli y el Streptococcus del grupo B, pues ya tenemos otros agentes etiológicos como lo son el Streptococcus pneumoniae, pues asociado a todas las infecciones respiratorias de origen bacteriano, y la Listeria monocytogenes. Para ya niños mayores de 3 meses a 10 años, pues se nos añade a la lista la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza tipo B. Y ya para niños de 19 años, pues
la frecuencia de la Neisseria meningitidis va a ser mayor. Vale la pena recalcar que el Haemophilus influenza tipo B en la década de los 90, pues ya en realidad ha disminuido sustancialmente la incidencia asociada a este patógeno, dado pues la introducción de la vacuna, que en realidad actualmente las enfermedades invasoras que están causadas por esta bacteria, pues no están causadas ya tanto por el serotipo B, que va incluido en en la vacuna, sino que ya están causadas por serotipos no B y no tipificables, especialmente en grupos de riesgo como lo son los recién nacidos, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Ahora, en cuanto a la etiología viral, pues hemos hablado ya de enterovirus, arbovirus, destacando también al herpes virus y otros como el sarampión, adenovirus para influenza, que todos estos son capaces de causar encefalitis. En cuanto a la micótica, entonces tener en cuenta que los pacientes que tienen una meningitis de origen micótico van a estar asociados a diferentes factores de riesgo, entre esos el más importante, la inmunosupresión. Entre los agentes etiológicos que tenemos son el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum, la Candida albicans, el Aspergillus y sus diferentes especies, y el Exporotrix schenki, que pues también es capaz de generar meningitis micótica. Y aún menos frecuente, una etiología parasitaria que en realidad dentro de las más escuchadas o como el agente etiológico más escuchado es este, la Neisseria fowleri, que arbitrariamente se conoce como la ameba come cerebros. En realidad en Colombia nunca se había datado una meningitis asociada a este patógeno, sino hasta el año pasado. No sé si vieron todas las noticias de que en Santa Marta una niña tenía meningitis, una meningoencefalitis en realidad, por la ameba come cerebros. Bueno, el agente etiológico es este, em, la Neisseria fowleri. Antes se conocía pues que su principal lugar de prevalencia o de incidencia era Estados Unidos, pero pues en Colombia a finales del año pasado ya se dató que hubo un caso. Así que también estamos expuestos acá en nuestro país a este agente etiológico. Ahora, hablando de los factores de riesgo, bueno, entre los que tenemos para los neonatos, pues está asociado los neonatos pretérminos, los que tienen bajo peso al nacer, adicionalmente los que ya habíamos mencionado de los factores de riesgo maternos, como lo son la corioamnionitis, la endometritis, colonización por el Streptococcus del grupo B, una ruptura prematura de membranas prolongada, mayor a 12 horas, al igual que un parto traumático o un parto instrumentado, y asociado también otras patologías como lo son la galactosemia, anormalidades en el tracto urinario, síndrome de Down y pues malformaciones congénitas cardíacas. Igualmente, para ya los niños más grandes, para los infantes escolares, vamos a tener factores psicosociales como el principal factor de riesgo asociado, entre esos la malnutrición, la pobreza, adicionalmente la exposición temprana a jardines infantiles y ya casos de inmunosupresión como lo son em, que tengan una inmunodeficiencia primaria, que no tengan vaso o pues que sean aesplénicos, que tengan infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, anemia falciforme, entre otros. Asimismo, vale la pena resaltar que shunts en el sistema nervioso central, infecciones del tracto respiratorio recurrentes, hacen que los niños tengan no solo riesgo de meningitis, sino de recurrencia de esta. Al igual que cualquier niño que tenga alguna intervención o algún
aparato, por decirlo así, médico, aumenta el riesgo de que tengan meningitis recurrentes. Asimismo, otro de los factores de riesgo que tenemos son la exposición a pacientes que tengan ya meningitis con aislamiento de infección por meningococo o Neisseria meningitidis, o pues que tengan también aislamiento de Haemophilus influenza. Ahora bien, para los factores de riesgo asociados al cuidado de la salud, pues tenemos las complicaciones de craniotomías, traumas craneoencefálicos recientes, fugas de líquido cefalorraquídeo, catéteres intracraneales infectados, que pues van a propiciar a que tengan estas meningitis, que sean recurrentes e incluso que sean fármacos resistentes. Para los factores de riesgo de una infección micótica, entonces vamos a tener para la candidiasis meningia que haya estado expuesto a tratamiento antibiótico de amplio espectro, nutrición parenteral total, catéteres vasculares de larga permanencia, quemaduras graves, que pues sabemos que esta patología en realidad predispone a hacer sepsis em, de cualquier foco infeccioso. Entonces, entre esas también la infección por cándida. Cirugía abdominal, inmunosupresión, bajo peso al nacer. Y para la criptococosis meningia, que su principal vía de infección es por diseminación hematógena, vamos a tener que, aparte de la exposición, que sabemos pues que las palomas son los vectores principales, pues también está asociada a pacientes que estén inmunosuprimidos por infección VIH, diabetes, quimioterapia, falla renal crónica o pues que hayan tenido exposición crónica a esteroides que los va a terminar también con inmunosupresión. Ahora en cuanto a la presentación clínica, entonces, para los neonatos tenemos que es un cuadro clínico completamente inespecífico, pero siempre, siempre, siempre tenemos que alertarnos cuando un neonato no llore, no quiera comer, esté somnoliento, esté muy inquieto o incluso que esté muy quieto. Ese es, esos tipos de como signos de alarmas, tenemos que reconocerlos porque ya nos están alertando pues que este bebé que acaba de nacer está cursando por algo. Si bien no son signos específicos de que el bebé está cursando con una meningitis, pues sí hay probabilidad, una altísima probabilidad de que esté cursando por un patrón infeccioso. Entonces, aparte de estas generalidades, pues también tenemos que entre el 15 al 34 al 34% pueden convulsionar, que en los neonatos en realidad la rigidez nucal es muy poco común y que siempre tenemos que estar pendientes a las fontanelas porque dentro de los signos tempranos que ellos presentan es el abombamiento de la fontanela. Ahora para los infantes, clásicamente tenemos los signos meningios. Entonces, sabemos los signos de Kerning. Entonces, una vez hacemos la elevación de la pierna y flexión de la rodilla, pues el niño va a manifestar dolor. En el Brudzinski lo que vamos a ver es que cuando elevamos la cabecita, ellos reflejamente van a hacer una flexión de las rodillas para hacer como un acortamiento de la médula espinal y adicionalmente pues produce la sensación de dolor o demuestran dolor y también la rigidez nucal. Es importante tener en cuenta que en los infantes la presentación de estos signos es de un 60 a un 80% y que el paciente no tenga estos signos meningios no descarta completamente que pues esté cursando con meningitis. La sensibilidad es del 5 al 35% y la especificidad es del 91 al 95%. Adicionalmente, pues sabemos que es una presentación aguda de horas o días que puede estar acompañada de irritabilidad, cambios en el comportamiento, cefalea intensa, fotofobia, náuseas, vómito y que el 20% de los infantes presentan o debutan con una convulsión.
Por último, acá en esta presentación, pues en esta imagen quería mostrarles estos hallazgos cutáneos de petequias. Bueno, en realidad son como acá sí son petequias, pero en realidad se ve como un púrpura generalizado. Y es de suma importancia reconocer estos niños que adicionalmente a signos meningios o alteraciones neurológicas presenten esto porque esto es un cuadro completamente significativo para meningococcemia, ya que pues el meningococo suele tener una afinidad por los vasos sanguíneos y no solo produce la meningitis, sino una vasculitis generalizada que pues en los niños se va a manifestar de esta forma y que en realidad avanza demasiado rápido y puede ser completamente letal en las primeras horas. Y bueno, esto es como los hallazgos clínicos y su asociación fisiopatológica, pero dentro de esta quería recordarles que los signos meningios son de limitada utilidad diagnóstica, ya que presentan una baja sensibilidad. Sin embargo, si estos signos son positivos, existe una alta probabilidad de que el paciente sí tenga meningitis. Ahora bien, en cuanto a la presentación de encefalitis, entonces, pues lo que habíamos dicho es una exposición viral previa, entonces tenemos como muchas ayudas que nos permiten conocer como la orientación etiológica dependiendo de qué tipo de virus eh, tenga el paciente. Entre esos, si vemos un exantema vesiculoso, pensar siempre en un virus de herpes simple, un exantema maculopapuloso, ya pensar también en herpes, sarampión, rubiola o incluso virus del Nilo occidental, enfermedad boca mano-pie o mano-pie-boca, pues pensar en Coxsackie virus principalmente, aunque también pues se ha datado que puede estar asociada a enterovirus. Linfadenopatías generalizadas, siempre pensar en virus de Epstein-Barr, citomegalovirus. Em, Alteraciones clínicas psiquiátricas o cambios en el comportamiento, pensar el virus de la rabia y en encefalitis anti-NMDA, que son las encefalitis autoinmunes. Pues es una de las tantas encefalitis autoinmunes. Síntomas respiratorios, siempre pensar en virus respiratorios. Queratitis o retinitis, más que todo asociada pues a la infección o a la primoinfección en el parto, pensar pues en citomegalovirus y entre otras cosas. Lo importante de conocer acá de la encefalitis es saber pues que su cuadro o su presentación clínica suele ser muy similar a la de la meningitis. em, pero que adicionalmente esta suele tener como un signo especial y es esa alteración del grado de conciencia, que si bien pues también puede presentarse en la meningitis, como pues acá el afectado es el encéfalo, pues vamos a tener gran afectación del estado de conciencia y también alteraciones de las esferas mentales superiores. Entonces son niños que también pueden presentar ataxia, afasia, e incluso estos niños pueden debutar con un cuadro encefalopático convulsivo, por lo que es como de suma importancia tener como esas cositas en cuenta. Adicionalmente, siempre que un niño o un adolescente, bueno, en realidad un niño, un escolar, menores de 16 años, ingresen con una clínica psiquiátrica, siempre debemos descartar encefalopatías secundarias, entre esas intoxicaciones, enfermedades metabólicas, hipoxia, isquemia, em, y pues también encefalitis. Nunca pensar de primeras como, ah, no, sí, el niño tiene una psicosis de origen pues completamente psiquiátrico o tiene un cuadro depresivo. No, sino que siempre en los pacientes pediátricos debemos considerar o descartar primariamente todas estas causas de encefalopatías secundarias y entre esas pues la encefalitis. Ahora, ya entrando en el diagnóstico, entonces, clásicamente, pues tenemos este cuadrito que nos presentan siempre. em,
Y pues importante tener en cuenta que lo primordial en la meningitis pues son las características clínicas que tenga el paciente, que si bien todos estos cultivos, todo este estudio de líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar muchísimo con el diagnóstico, lo principal que tenemos que tener en cuenta es la clínica, porque hay muchas veces que el líquido cefalorraquídeo nos va a salir blanqueado, no van a aislar ningún microorganismo. Entonces, siempre quedarnos con la clínica que tenga el paciente y si es altamente sugestiva, pues iniciar tratamiento lo más pronto posible. Entonces, sabemos entonces que el líquido cefalorraquídeo normal tiene una apariencia transparente, un color en cristal de roca, un recuento celular menor a 5, una presión de apertura entre 5 a 18, proteínas entre 15 a 45, que esto varía dependiendo de la edad, que incluso en los neonatos suele ser mayor. Glucosa de 2/3 la glicemia del paciente, un gramicultivo, pues que no debe haber organismos presentes, pero depende de los patógenos que se aíslen, ahí sí vamos a encontrar. Entonces, a grandes rasgos, sabemos que la bacteriana va a tener un líquido turbio, pleocitosis, pero con aumento de neutrófilos, un aumento en la presión de apertura, hiperproteinorraquia y disminución de la glucosa o hipoglucorraquia. En los cultivos, pues podemos encontrar el meningococo, el estreptococo, todas las bacterias de las que ya hemos hablado, pues todas estas se pueden aislar en el cultivo del líquido cefalorraquídeo. En la etiología viral, pues vamos a encontrar un líquido claro, un recuento también aumentado, pero con predominancia de linfocitos, una presión de apertura que suele ser normal o ligeramente elevada, proteínas normales o ligeramente elevadas y una glicemia normal. Y no hay organismos presentes en los cultivos ni en la tinción, se aísla nada, pero puede que en la reacción en cadena de la polimerasa se aísle un tipo de virus específico. Ahora, para patógenos atípicos, entonces vamos a tener, por ejemplo, la meningitis tuberculosa, vamos a encontrar pleocitosis igualmente con aumento de linfocitos y granulocitos, y que esto pues va a requerir una tinción especial que es la de Sil-Nielsen. En el criptococo, pues vamos a encontrar también un líquido turbio, pleocitosis, presión de apertura aumentada, proteínas aumentadas, glucosa disminuida y su tinción especial va a ser la tinta china. Ahora, tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones para hacerle una punción lumbar a un niño, pues a un paciente que haya compromiso hemodinámico o respiratorio, que tengan asociado una infección cutánea en la zona lumbar o en la zona de punción y que tengan plaquetas menor a 50.000 o una coagulopatía asociada. Si hay signos de hipertensión intracraneal, siempre tomar una neuroimagen antes de hacer la punción lumbar, porque obviamente podemos empeorar este cuadro de hipertensión intracraneal. Para adicionalmente hacer el diagnóstico existen diferentes escalas, entre esas esta que traemos acá, que es el Bacterial Meningitis Score, que pues lo principal la principal puntuación va a estar dada por el GRAM, que fue de lo que hablamos ahorita y que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 64%. En realidad, estas escalas no son tan usadas en la clínica, pero pues para nuestra práctica académica, tener en cuenta que existe esta escala. Adicionalmente, tenemos otras formas o ayudas diagnósticas, entre esas la PCR bacteriana en el líquido cefalorraquídeo, que tiene una sensibilidad del 86 al 100%. En realidad ya tenemos muchos avances en los hospitales con esta PCR, que pues también conocemos el FILM-Array, que en realidad puede identificar muchísimos
patógenos, virus e incluso bacterias e incluso virus en simplemente 2 horas. Entonces, con esto se nos ha como facilitado muchísimo más el diagnóstico. La detección de antígenos, bueno, tenemos la aglutinación en látex, que pues en realidad no se recomienda y que a pesar de esto tiene una sensibilidad del 95 al 99% y una especificidad del 100%. Otros, pues aquí tenemos los ejemplos de los cultivos que hablamos. Acá el de este Streptococcus pneumoniae, este de acá es el del Cryptococcus y este de acá es la tinción de Sil-Nielsen de la tuberculosis. Ahora, la neuroimagen. Es importante tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de meningitis no necesitamos una neuroimagen porque los hallazgos de meningitis no suelen verse tempranamente. Sabemos que existen como unas fases en esta entidad que son como la cerebritis temprana, cerebritis tardía, que es lo que vemos acá, todos estos anillos. em, y también, por últimas, se ven las complicaciones que son los abscesos, pero pues que en realidad en el TAC no vamos a ver ningún hallazgo como significativo a menos que ya tenga mucho tiempo de transcurrida la infección. Solo deben considerarse en pacientes con factores de riesgo significativos de complicaciones, como esos pacientes que ya tienen un cuadro más subagudo, más crónico y que tienen riesgo de que estén haciendo o formando un absceso, que pues eso es una de las complicaciones. Al igual que pacientes que tengan un deterioro neurológico importante, que tengan signos de focalización, de herniación, es importante hacerlos, pues por lo que habíamos mencionado, de que antes de hacer la punción lumbar, que es el gol estándar, pues se debe hacer la neuroimagen en este tipo de casos. Otros laboratorios que tenemos, hemograma, urocultivo y uroanálisis, pues obviamente pensando que no solo haya un foco neurológico, sino que haya otro tipo de foco, reactantes de fase aguda, glucosa, electrolitos y pruebas de coagulación súper importantes en la meningococcemia, que es como lo habíamos dicho, tiene esta bacteria tiene predilección por los vasos sanguíneos. Y adicionalmente, pues siempre se recomienda hacer hemocultivos, aunque son positivos solamente entre el 50 al 70%, al 75% de los casos. En caso de una tuberculosis meningia, pues aparte de la neuroimagen, que de elección siempre preferimos la resonancia y de hecho en la meningitis tuberculosa se debería hacer siempre una resonancia para descartar este compromiso, que es la aracnoiditis, que es lo que se ve como en la primera imagen. Eh, tenemos que se debe hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo con el ADA, que pues es positivo si es mayor de 9 unidades internacionales por litro y que es un marcador bioquímico sugestivo de esta entidad. Y que en el caso de que pues no tengamos disponibilidad de resonancia, TAC, y queramos hacerlo de una forma más rápida, siempre tener en cuenta la ecografía transfontanelar en los neonatos, pues que tienen todavía esa fontanela permeable, siempre pues nos va a ayudar de primera mano y aparte pues que es un recurso bastante económico. Ahora, para los criterios diagnósticos de encefalitis, pues vale la pena resaltar que existen unos criterios ya específicos para hacer este diagnóstico. Entre esos, un criterio mayor, que es que el paciente esté cursando con una encefalopatía, es decir, alteración del estado mental, disminución del nivel de conciencia, letargia o cambios de personalidad de al menos 24 horas de evolución sin otra causa identificada y unos criterios menores, como lo son la fiebre, crisis convulsivas, focalidad neurológica, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, alteración en el electroencefalograma y alteraciones en el parénquima cerebral en la neuroimagen. Entonces, posible encefalitis, un criterio mayor, pues el único criterio mayor y dos criterios menores.
y una probable encefalitis, 3 o más criterios menores. Vale la pena resaltar que en el 50% de los casos de las encefalitis no se reconoce su patógeno o su agente etiológico. Entonces, muchas veces el diagnóstico confirmatorio se hace con biopsia del tejido cerebral o pues en los casos que se puede hacer la identificación del microorganismo también. Pues la presencia de los autoanticuerpos responsables, que ya vimos un ejemplo de, de los autoanticuerpos anti-NMDA. Y ahora la neuroimagen de infección para la encefalitis, pues es la resonancia. Y que en este ejemplo que acá traigo es un paciente con una encefalitis herpética, pues que es evidente todo el compromiso del lóbulo temporal en esta resonancia. Y pues que en la encefalitis herpética en realidad este virus suele destacarse por la afección en los lóbulos temporales. Otro de los métodos o paraclínicos que tenemos para hacer el diagnóstico de encefalitis, pues lo que mencionábamos son pacientes que cursan con una encefalopatía y que en electroencefalograma suelen tener cambios encefalopáticos. Lo que se ve en este ejemplo es algo que se llama punta onda lenta, que pues son como esos trazados electroencefalográficos en donde pues se data esa encefalopatía que en realidad son, pues, tienen pronósticos graves en realidad. Aunque a veces este electroencefalograma pues suele ser poco específico y que a veces también en las encefalitis herpéticas hay una focalidad temporal con descargas de estos brotes complejos como lo son la punta onda lenta. Hablando un poco de la encefalitis autoinmune, en realidad esto es como algo completamente aparte y es un gran tema que pues se debería como tomar completamente aparte, pues tenemos estos criterios diagnósticos y pues básicamente los que les quería recalcar en esta diapositiva es que es un síndrome con una evolución subaguda, que en realidad la sintomatología de estos pacientes se va a ver reflejada a lo largo de 3 meses o menos, pero que el lapso de tiempo que se tiene es de 3 meses, que adicionalmente suelen tener déficit de memoria, pérdida de memoria a largo plazo, cambios en el estado mental o ya síntomas psiquiátricos. Y que pues debe tener uno de los siguientes datos para pensar en encefalitis autoinmune, que se debe hacer la serología específica para esto con los anticuerpos que pueden causar esta encefalitis, entre esos los que tenemos acá abajo, que son como los que más se han identificado. Pero en realidad la encefalitis autoinmune no es solamente de origen postinfeccioso, sino que puede estar asociada a cualquier otro tipo de causas, por ejemplo, síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, alteraciones hormonales, o pues etiologías hormonales o endocrinológicas, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto también puede dar una encefalitis autoinmune. No solamente el cuadro postinfeccioso o pues el prodromo viral no es el único agente asociado a este tipo de encefalitis. Es solamente como para que lo tengamos en cuenta, pero no es como el tema principal de esta charla. Y ahora ya para el tratamiento y finalizando, sí, acá pues tener en cuenta que el pronóstico de esta entidad depende del inicio precoz de la antibiótico-terapia y de la aplicación de las medidas de soporte. Siempre, siempre, siempre iniciar antibiótico-terapia e incluso se ha datado que en los casos de encefalitis, hasta que no se demuestre como que se aisló ya el virus, no se deja solamente con los retrovirales, sino que también se deja con los antibióticos porque las causas principales de neuroinfecciones es pues la meningitis bacteriana.
Entonces, siempre tener en cuenta monitorización hemodinámica y respiratoria, asegurar adecuada oxigenación, intubación si un glasgow menor a 8, siempre tener ya los accesos venosos e iniciar fluidoterapia dependiendo. Entonces, hipertónicos van a causar aumento de la presión intracraneana. Expansión con isotónicos, pues si el paciente está en shock o un shock séptico. Reponer las pérdidas estimadas y hacer una restricción de fluidos en pacientes que se sospeche, aparte de este cuadro de neuroinfección, un síndrome por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Em, esta parte del tratamiento, que es la dexametasona, en realidad está debatida actualmente. A veces se utiliza, a veces no. Eso depende como del médico con el que estén rotando o en el lugar en donde estén rotando, porque pues es como un manejo adyuvante que nos permite disminuir las complicaciones, principalmente la hipoacusia neurosensorial en meningitis por Haemophilus influenza, neumococo y tuberculosis. Hay veces que sí la utilizan y hay otras veces que no. Estas son las contraindicaciones: menos de 6 semanas, malformaciones congénitas o adquiridas del sistema nervioso central. Y estos son los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Pacientes que persistan con crisis convulsivas, que tengan acidosis metabólica, que estén en shock, que tengan un cuadro de una coagulación intravascular diseminada o púrpura, esto pues asociado a que probablemente tengan una meningococcemia y signos de hipertensión intracraneal. Ahora, el tratamiento siempre antibiótico-terapia empírica, porque pues el aislamiento de los cultivos se demora. Em, Dependiendo de la edad, ya sabemos, los neonatos siempre cubrir gérmenes del canal vaginal. Entonces vamos a preferir ampicilina, aminoglucósido, generalmente gentamicina. Estos antibióticos pues dependen de el perfil de resistencia que tenga el lugar en donde rotan, pero pues lo que más se utiliza es ampicilina más aminoglucósido. Ya mayores de 3 meses que tengan el Streptococcus pneumoniae asociado, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, entonces pensar en usar cefotaxima, ceftriaxona más vancomicina. Pacientes que tengan inmunosupresión, siempre cubrir de todo. Entre esos, pues la cefalosporina y la vancomicina, que ahí me están cubriendo ya gérmenes gram positivos y gram negativos. Infecciones nosocomiales, entonces, ya para estas infecciones asociadas a la atención en salud, pues estos pacientes suelen tener mayor resistencia a los antibióticos, entonces escalar la antibiótico-terapia con ejemplos, ceftazidima más vancomicina o incluso pues ya utilizar meropenem con vancomicina. Pacientes con aislamiento de cándida, se recomienda pues la anfotericina B. Y adicionalmente, pacientes con cuadros especiales, como lo son antecedentes neuroquirúrgicos, que pueden estar colonizados por diferentes microorganismos, pues ya utilizar amplio espectro. Pacientes con trauma craneal, heridas penetrantes, pues vamos a tener que se aísla más la pseudomonas aeruginosa, entonces le añadimos amicacina por este gram negativo. Y eso en cuanto a la antibiótico-terapia empírica. Igualmente yo les comparto esta presentación para que les queden todas estas tablas y también tienen como los artículos en donde pueden acceder a todas estas tablas con la antibiótico-terapia. Y ya la antibiótico-terapia pues dirigida, pues dependiendo de cada uno de los microorganismos que se aíslen, se cambiará o no el antibiótico. Tener en cuenta pues la meningitis tuberculosa, siempre hacer la terapia con el tetraconjugado, isoniazida, rifampicina, piracinamida, magetambutol o streptomicina. Y para las meningitis fúngicas por Cryptococcus neoformans, siempre anfotericina B con flucitocina. Y que como son estas, suelen ser como infecciones más crónicas, pues obviamente la antibiótico terapia de estos pacientes suele ser mayor.
Y aquí están las dosis específicas de cada uno. Complicaciones a corto plazo, vamos a tener el empiema subdural en un 20 a un 39%, mayoría sintomáticos y autorresolutivos. A veces requieren drenaje si hay focalización o aumento de la presión intracraneal. Déficit neurológico focal en un 13 a un 14%, secundario a estos abscesos cerebrales que se forman, empiema, isquemia o sangrado, y síntomas que pueden mejorar en meses o al año. Sordera en un 14 a un 32%, porque asociado a esto, pues a esta neuroinfección, pues los niños también pueden desarrollar una laberintitis grave con rotura de la barrera del laberinto y pérdida de la audición. Adicionalmente, deterioro cognitivo, epilepsia, que en el caso de que los niños debuten con convulsiones, o sea, que su neuroinfección, el síntoma principal sean las convulsiones, pues ahí va a haber mayor riesgo de que posteriormente desarrollen epilepsia. Y pues hidrocefalia en un 7%. Por último y súper importante, la prevención. Siempre prevención primaria, vacunación, siempre en todas sus consultas, asegurarse de que los padres traigan la vacunación completa, asegurarse de los cambios que hacen anualmente en el PAI de nuestro país, y asegurarles pues toda esta prevención primaria con la vacunación. Prevención secundaria, no tratar el antibiótico, no retrasar el antibiótico empírico, siempre que esté la sospecha clínica, iniciarlo. Corticosteroides, ya saben que depende pues de la corriente de su hospital o la corriente que ustedes adapten después como futuros médicos. Decidan o no si colocar corticosteroides, y súper importante, la profilaxis. Pacientes que tengan exposición a niños con infección por meningococo o con hemófilos influenza, siempre hay que hacer profilaxis para neuroinfección. Entre esas, estas son las dosis. Esta es la terapia profiláctica para Neisseria meningitidis, dependiendo de la edad del paciente. En realidad, la más usada es la ceftriaxona, menores de 15 años, una única dosis de 125 miligramos intramuscular. Niños mayores de 15 años, 200 miligramos intramuscular, única dosis. Y para la hemófilos influenza de tipo B, rifampicina vía oral durante 4 días. Adultos, 600 miligramos cada 24 horas. Niños mayores de un mes, 20 miligramos kilogramos 24 horas. Niños menores de un mes, 10 miligramos kilogramos cada 24 horas. Y pues estos son como algoritmos de meningitis bacteriana y de encefalitis en niños, que adicionalmente al tratamiento antibiótico, en el caso de que pues ya se aísle un virus, o que pues identifiquemos compromiso encefálico en la neuroimagen, siempre añadir aciclovir 30 miligramos kilogramos día en los lactantes y en los escolares. Ya en los niños menores de 12 años cambia la dosis, 60 miligramos kilogramos día cada 8 horas. Y de acuerdo pues a la sospecha clínica, también asociarle em, el antibiótico. Lo que les había dicho, siempre quedarse con el inicio de la antibiótico terapia primariamente de forma empírica, y de acuerdo a lo que uno vaya pensando o a lo que se vaya inclinando, decidir si añadir o no aciclovir. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar acá, por prestar atención, por conectarse. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, o cualquier otra observación también la pueden hacer. Gracias, Mari. Hola, Demasiado completa.
Mari, también por agradecerte por iniciar las charlas este semestre. Realmente, como decían, una charla muy completa, hablando desde como tal la manifestación clínica de las infecciones, de las neuroinfecciones, hasta cómo las podemos prevenir con la vacunación y más en el contexto de Colombia, que afortunadamente tenemos un buen cumplimiento del país en la población pediátrica. Igualmente, pues muchas gracias Mariana por compartir este espacio y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, gracias.